buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo muy común por lo que hemos pasado todos los practicantes de yoga, y es la comparación. Cuando estamos en la esterilla y echas un vistazo de reojo a la clase y ves cómo se está estirando uno y otro y empieza una vocecita a decirte si lo estás haciendo bien o mal, y de repente se convierte en una competición. A veces no con los demás, sino contigo mismo. Antes de empezar y entrar en materia, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o de meditaciones guiadas. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi, con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Como te decía, lo que vamos a hablar hoy nos ha pasado a todos, a todas las personas que hemos pasado por una esterilla de yoga, nos ha sucedido esto. Yo recuerdo cuando empezaba sobre todo, y bueno, y aunque no empieces, ¿no? De repente abres un ojo y ves alrededor y hay una vocecita ahí que te dice, ay, mira, aquella se estira más que tú, o aquel está más fuerte. Y ahí hay un diálogo interno en el que entra la comparación y, sin darnos cuenta, la competición. En vez de practicar yoga buscando la calma, el equilibrio, la conexión, de repente te descubres pues mirando a todos lados, comparándote, viendo cómo haciendo la pinza hay alguien, no que se toca los pies, sino que las manos le pasan los pies y entonces tú quieres hacer lo mismo. Y piensas, ostras, eso no lo puedo hacer yo. Y ojo, estaría muy guay hacer eso, o ese equilibrio de brazos, o las posturas invertidas sobre la cabeza o haciendo el pino. Y ese le sale y a mí no, y ¿por qué? Jolín, yo quiero hacerlo y me tira, pero voy a intentarlo un poquito más. Ay, esa vocecita, que a veces también, en vez de compararnos con los demás, lo que hace es compararnos con otra versión de nosotros mismos. Pues, por ejemplo, el año pasado, porque ahora me duele no sé qué, o he estado no sé cuántos tiempo sin practicar y me está costando más, y yo el año pasado llegaba a esto y yo sabía hacer lo otro y fíjate que ahora no puedo. O también sucede que esto pasa muchísimo desde que el yoga se ha puesto de moda en redes sociales, en revistas y demás, que vemos fotografías con posturas, entre comillas, perfectas. Y claro, pensamos, esto no está, yo no estoy a la altura, algo aquí falla. Y obviamente no vamos a pensar que es nuestro pensamiento, pensamos que somos nosotros mismos los que estamos fallando porque no estamos llegando al listón que nos hemos puesto. Esta comparación, que a veces no es tan consciente como yo lo estoy diciendo, yo estoy expresándolo de manera quizá incluso un poco exagerada, o no, cada uno sabe lo que tiene en su cabeza, pero a veces es mucho más silenciosa, se convierte en un diálogo interno muy sutil que nos aleja del propósito real de la práctica de yoga, que es ni más ni menos que estar con nosotros mismos, atendiendo nuestras necesidades y nuestros límites. Compararse es agotador, nos llena de dudas, de inseguridad, de autoexigencia y sobre todo nos desconecta de nuestra esencia y nos conecta con nuestro ego. Nos saca del momento presente y de la experiencia que está sucediendo, que seguramente es muy distinta a lo que está narrando esa vocecita en tu cabeza. En vez de escuchar cómo estás, empiezas a medirte, a juzgarte y, lo peor, a querer forzar para llegar donde no llegamos o para hacer lo que no estamos preparados a hacer. Puede haber algo que esté más lejos del yoga que este planteamiento y no nos damos cuenta porque, es fácil perderse un poco de esa conexión, de ese presente, de esa esencia y volver al ego. Es muy fácil si no estamos atentos. Por eso el yoga nos invita, mejor dicho, a que tengamos presencia. Lo más triste es que esta comparación, esta autoexigencia, este salir de nosotros mismos y dejarnos llevar por el ego, nos lleva muchas veces a dejar de practicar. Hay muchos alumnos que piensan que no están avanzando, que algo no están haciendo bien, que esto no es para ellos, que los demás llegan y hacen posturas que ellos no pueden hacer. Y aquí hay que plantearse una cosa, ¿estás avanzando pero hacia dónde? Porque ¿quién dice
que hacer una postura muy difícil o llegar a tocarse los pies o ponerse un pie en la nuca. ¿Quién dice que eso es avanzar? Hay que tener en cuenta qué es avanzar en nuestra práctica de yoga y eso no es. Hacer posturas muy complicadas no es avanzar en tu práctica. Una postura es muy complicada porque está hecha para una persona que es muy flexible y con una postura un poco más sencilla no se estira, entonces necesita algo más. Pero consigue el mismo beneficio seguramente que otra persona con una postura más sencilla. Al final lo que estamos buscando es estirarnos o fortalecer, claro, y cada uno, pues dependiendo de su condición física, llegará a un punto, pero no es mejor una cosa u otra, son cuerpos distintos que necesitan cosas diferentes. Entonces, hacer cosas muy complicadas, estirarnos mucho y hacer lo que hace el de al lado no es avanzar. Más bien todo lo contrario. Cuando te comparas, dejas de confiar en ti y entras en lucha con tus expectativas. Entonces, eso sí que no es avanzar. Cuando confías y te abres a la experiencia, aparece algo mucho más valioso, que es la oportunidad de conocerte tal y como eres. Recordemos que el yoga es un camino de autoconocimiento. Ya no practicas desde la exigencia, sino desde la curiosidad. No te exiges encajar en un molde, sino que te permites sentir y respetar tu cuerpo, tus emociones, tu proceso, según como estés hoy en este preciso instante. Entonces, compararnos impide el verdadero autoconocimiento, que nace de esa escucha sincera, y sin autoconocimiento, pues no hay compasión, no hay aceptación, no hay amor propio. Practicar sin comparación es un acto de respeto profundo hacia ti mismo, hacia ti misma. Es una forma de honrarte y de cultivar una relación más amable y más amorosa contigo mismo, tanto dentro como fuera de la esterilla. Tenemos que pensar en el yoga no como una meta, ¿vale? No como una carrera con una meta a la que tengo que llegar, por ejemplo, a tocarme los pies en la pinza. No, más que una meta a la que hay que llegar, hay que pensar que el yoga es un camino, igual que la vida, es un camino. No es rendimiento, no es resultado, sino que es presencia. Y desde la filosofía del yoga, ese proceso no se mide ni en centímetros, de llego más cerca, más lejos de mis pies, no se mide en fuerza, sino en la capacidad de atención, en el silencio mental, en el respeto a nuestro cuerpo, la aceptación del momento. Nos lo dice Patanjali en los Yoga Sutras. Os voy a citar el 1.12, que habla de abhyasa, de la práctica constante, y de vairagya, del desapego. Nos habla de una actitud de práctica continua, ese proceso del que te decía, ese camino, pero sin aferrarnos al resultado, es decir, sin esa meta, sin aferrarnos a llegar a una meta, que es que realmente pues no existe. El yoga está aquí para acompañarnos momento a momento, día a día, en ese camino precisamente que es la vida. Nos invita a entrenar la habilidad de estar presentes, de observar sin juicios, de movernos desde la escucha, de soltar las expectativas y el resultado, como decíamos. Eso es mucho más yoga que la comparación, la exigencia, ¿verdad? Y para eso, pues, no necesitamos mirar a ningún sitio. No tiene sentido estar en clase y estar mirando a los demás o estar mirando redes sociales, comparándonos con unos y con otros. Donde tenemos que mirar es hacia adentro, hacia nosotros mismos. Y sé que es difícil, porque esto no es apretar un botón, como todo en la vida. No es, venga, pues ya no me comparo más y nunca más lo haces, porque todos nos descubrimos en un momento dado, en un taller, en un curso, en una clase, de repente viendo a alguien que te pincha ahí un poquito, ¿no? En ese puntito de decir, ostras, yo también quiero hacer eso, jolín, qué flexible, qué fuerte está, ¿no? Fíjate qué postura tan complicada, o cuánto aguanta el equilibrio, por ejemplo, sobre una pierna, y yo a lo mejor no. Entonces, la invitación es practicar con más conciencia, porque es algo que vamos perdiendo en los estímulos del día a día, de la propia práctica. Hay veces
No sé si os ha pasado que estás practicando y de repente un ruido, un sonido, no sé, una notificación del móvil que se te olvidó apagarlo y de repente escuchas y te saca, ¿no? Es fácil perder esa atención. Y en el día a día es mucho más fácil, de hecho es más fácil estar fuera que dentro. Entonces, como te decía, la invitación es a practicar con más conciencia, a observar cuando nos estamos comparando y darnos cuenta de cómo nos estamos hablando y recordarnos que no tenemos que demostrarle nada a nadie, porque esto va de nosotros. Y cada práctica, cada día, cada momento es distinto. Cada día nos podemos encontrar con el cuerpo distinto, que nos cuenta una historia diferente. Hay emociones, hay sentimientos, hay pensamientos, y esa historia que nos está contando merece ser escuchada. Y merece ser escuchada sin exigencias, sin expectativas externas, simplemente escuchar qué tiene que decirnos y, en todo caso, aprender de ello. Y el yoga te ofrece este espacio, que es un espacio seguro, donde puedes ser tú, tal como estás hoy en este momento, y no importa cómo estés, está bien, es perfecto. Da igual cómo fuiste el año pasado y si podías tocarte las puntas de los pies y hoy no. Y no importa tampoco cómo crees que deberías ser tú ahora mismo. Lo importante es cómo estás tú hoy, aquí y ahora. Y desde ese lugar empieza el verdadero viaje, que es el del autoconocimiento, el de la compasión hacia ti mismo, el del respeto profundo por ti, por tus procesos, aceptarte tal y como estás, tal y como eres, sin adornos, sin filtros. Y esa es una forma muy poderosa de honrarte. Desde ahí, desde ese amor propio, que no necesita validación externa, es donde podemos hacer una práctica más auténtica y sobre todo más transformadora, porque recordemos que esto no se trata de estar muy bien en la esterilla y que a gustito esta hora y media, sino de llevárnoslo fuera de la esterilla y que todo esto lo podamos reflejar en nuestra vida. Porque si puedes hacer esto dentro de la esterilla, lo que estás aprendiendo es que puedes hacerlo también fuera de ella. Lo que practicas ahí no solo se queda en el cuerpo, en la mente, en este ratito, en ese ejercicio que estamos haciendo, sino en un entrenamiento para la vida. Como siempre os digo, la esterilla es un laboratorio en el que practicamos, aprendemos, recogemos información y nos probamos a ver qué pasa para luego poderlo llevarlo fuera. Y cuando dejas de compararte y empiezas a practicar con ese respeto, cuando te das permiso para estar como estés, da igual como sea, lo que estás cultivando es una mirada más compasiva hacia ti, también hacia tu día a día, en tu rutina diaria. Estás aprendiendo a, por ejemplo, no exigirte tanto en el trabajo, a dejar de medir tu valor por lo que haces, lo que dejas de hacer, lo que logras o no, a aceptar que hay días que estamos mejor y otros días peor, hay días que estamos con mucha energía y nos comemos el mundo y otros en los que necesitamos es una pausa. Y desde esa aceptación vivimos con una fuerza distinta, la de vivir desde dentro y no desde lo que otros esperan de nosotros. Acuérdate del episodio de la semana pasada que hablamos precisamente de este tema más en profundidad. Puedes escucharlo después si quieres profundizar en ello. El propósito del yoga precisamente es conocernos, aceptarnos y acompañarnos en cada momento de nuestra vida, estemos como estemos, en este preciso instante. Y eso es justo lo que trabajamos en el yoga, en ayudarte a construir una práctica para ti, sin comparación, sin autoexigencia, sin miedo al juicio y una práctica que te sirva en tu día a día. Si estás empezando y quieres un espacio para tener esa seguridad, ese acompañamiento, donde no te exige nadie a rendir y donde puedes dejar de compararte por fin, puedes empezar con el curso de iniciación al yoga. Y si ya tienes práctica, pero necesitas un orden, necesitas un acompañamiento o te sigues atascando y exigiendo, desconectándote, y como decíamos antes, conectándote con tu ego, puedes ir un poquito más allá y profundizar en tu práctica y en tu autoconocimiento en la mentoría Samadhi, que es un camino profundo para reconectar contigo y con el verdadero sentido de tu práctica. Porque esa práctica no es una competición. La práctica de yoga debe ser tu refugio. Así que deja de mirar hacia afuera
y mira hacia adentro porque ahí está todo. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantaría que me dejases un comentario en Spotify, en YouTube, en nuestro canal de Telegram o en las redes sociales y sobre todo muchas gracias por unirte a la escuela online de yogate.com porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.